Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos en esta mañana. Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí una vez más. Es posible que esta sea la semana número 34 del año, si no me equivoco. Así que 34 veces durante este año hemos estado aquí, gracias a Dios. Hoy es 18 de agosto de 2024 y el Señor continúa siendo fiel. Hoy pudimos levantarnos y estamos aquí para la gloria y la honra del nombre de nuestro Dios. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 18 al 19. Lucas 4, versos 18 al 19. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Leo otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que nuestro Señor Jesucristo y la labor del Espíritu Santo aquí en la tierra es anunciar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. No sé cuántos oprimidos estén aquí, no sé cuántos tendrán quebrantado su corazón, no sé cuántos estén cautivos, pero el propósito del Espíritu Santo aquí en la tierra, del Señor Jesucristo, de su venida aquí, es principalmente para dar atención a estas dificultades. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Padre y Dios bueno que estás en el cielo, te bendecimos, Señor, y te alabamos porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias por lo que haces en nuestro corazón y en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú a través de tu Espíritu Santo nos consuelas, Señor. Nos sostienes, Padre, y nos ayudas y nos guías. Señor, reconocemos nuestra maldad y nuestro pecado delante de ti. Somos pecadores, Señor, pero qué bueno que tu gracia nos sostiene, Señor, y tu misericordia y tu poder nos mantiene en pie. Ayúdanos a dar buen testimonio de ti, Señor, y ayúdanos a que tú seas nuestro refugio en las dificultades, Señor, a saber que estás dispuesto, Señor, para quien tenga el corazón quebrantado, para quien sufra opresión, Señor, para quien esté oprimido, Padre, para quien tenga ceguera espiritual, también eres aliciente, Señor. Gracias porque tú estás dispuesto para ayudar a los pobres, Señor. Muchas gracias por tu fidelidad y tu amor. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos en esta mañana porque solo tú eres Dios. Tú eres el centro, Señor, de este servicio, Padre. Ayúdanos a no robarte tu gloria, Señor, porque a ti pertenece, el crédito total pertenece a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos conduzca cada día a dar buen testimonio de ti y a agradarte. No solo aquí los domingos, sino en cada lugar donde vayamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, de esa manera yo los invito, póngase de pie y adore al Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra y que sana el corazón de los quebrantados. Porque nosotros somos ese barro que es moldeado en las manos del alfarero. Quiero saber
Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hermanos, ahora tendremos, orando conforme a la palabra con nuestra hermana
Rubis Herrera. Vaya ubicándose en el capítulo 7 del libro de Esther. Y entre tanto usted lo hace y Ruby viene por acá con nosotros, le quiero decir que el libro de Esther proporciona un excelente ejemplo del poder y de la influencia para bien que puede tener una persona. Como judía exiliada en Persia, Esther ascendió a reina en ese lugar y entonces afrontó la posibilidad de ser ejecutada junto con el resto de su pueblo, pero el Señor la usó para bien. Buenos días, hermanos, bendiciones. Vamos a buscar, ya debemos estar ahí ubicados en el libro de Esther, capítulo 7. Dice así la palabra de Dios. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siempre vos y si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho, preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. El Señor nos continúe bendiciendo a través de su palabra. Bueno, podemos denotar dos cosas importantes en esta lectura que acabamos de hacer, y es que en primera parte Dios le dio la sabiduría a Esther, ¿cierto?, para que ella pudiera cumplir el propósito que Dios tenía para su pueblo, ¿cierto? Y ella pudo discernir en el momento propicio en el que podía hablar con el rey. Ella no lo hizo ni un día después, ni un día menos, o ni una hora menos, sino en el momento que ella lo vio propicio. Ella dijo: este es el momento y ahora es donde debo actuar, ¿cierto? Y por otra parte podemos ver cómo Dios utilizó la propia maldad del que quería hacerle daño a su pueblo para castigarlo, ¿cierto? Dios utilizó la propia horca que hizo Amán en contra de Mardoqueo, la utilizó para vengar, ¿cierto?, lo que él estaba planeando
para su pueblo. Entonces en esta mañana vamos a orar teniendo en cuenta estas dos cositas que aprendimos del pasaje, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que cada día nosotros podemos discernir lo que es bueno, en qué momento podemos actuar y en qué momento nos tenemos que quedar esperando en Dios, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos ante Dios y tenemos una circunstancia, una situación, nosotros vamos ante Dios y le colocamos esa situación ante Dios, pero Él tiene el tiempo propicio en el que vamos a actuar en pro de nuestros beneficios, ¿cierto? Entonces, que cuando sea ese momento nosotros podamos darnos cuenta, y que no sea una hora después o un año después, sino que sea en el momento propicio, ¿cierto? Y vamos a pedirle al Señor que todos los planes o circunstancias o cosas que estén en nuestras contras, Dios sea derrotándolas, y que eso mismo vaya en contra de nuestros enemigos. Amén. Entonces vamos a estar orando en esta mañana por esta palabra. Señor y buen Padre que estás en el cielo, en este lugar, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tus bondades, Padre, para con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos enseñas cada día a través de ella, Señor. Gracias, Señor, porque tú utilizaste a Esther, Señor, para salvar a tu pueblo, Señor, porque tú tenías un propósito claro para tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque ella pudo discernir, Señor, el momento propicio en que debía, Señor, hablar con el rey, Señor, en el momento en que estaba dispuesto, Señor, para poder actuar, Señor. Y así como Esther, Señor, te pedimos que nos ayudes a nosotros también a poder, Señor, cada día, Señor, tener ese don de discernimiento, que podamos actuar, Señor, en el momento propicio, Señor, en el medio de las dificultades, Padre Santo. No acelerarnos, Señor, ni tampoco dejarnos, Señor, caer, Señor, en medio de las circunstancias, Padre, sino que podamos actuar en el momento que tú, Señor, lo tienes planeado, en que tú lo tienes, Señor, efectuado para nosotros. Padre amado, te pedimos que nos ayudes cada día a tener ese don, Señor, de discernir, Señor, las cosas en el momento indicado, Padre. También te pedimos, Señor, que nuestros enemigos, Señor, puedan, Señor, caer, Señor, delante de nosotros, derrotados, Señor, porque tú, Señor, estás peleando nuestras batallas, Señor, porque tú estás allí, Señor, en cada una de las circunstancias, en cada una de las dificultades de nuestra vida, Señor, porque tú eres el que va delante de nosotros, Señor, como valiente guerrero, Señor, peleando nuestras batallas, Señor, y que podamos ver, Señor, las victorias, Señor, que podamos, Señor, estar allí, Señor, para poder, Señor, ver tu gloria, Señor, para poder ver tu poder, Señor, en medio de todas estas circunstancias, Padre. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos gracias en esta mañana porque nos enseñas, Señor, a través de tu palabra. En el nombre tuyo dejamos esta palabra, Señor. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias, hermana, les rogué la vida. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Crónicas 29, versos 11. Tuyos son, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor y la majestad. Porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú te enalteces como cabeza sobre todo. Yo los invito, vamos a ponernos de pie, vamos a disfrutarnos este tiempo de alabanza que hoy nuestros músicos han preparado para todos nosotros. Y es que es necesario que cada día, cada uno de nosotros menguemos para que sea el Señor el que crezca en nosotros. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar
yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, y como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, y como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, y como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y yendo a la muerte y a la muerte de cruz por nosotros. Amén. Siendo en forma de
gloria de Dios. Misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, y póngase cómodo porque ahora vamos a escuchar la bienvenida y las informaciones con nuestro pastor Olger González. Yo le invito a que pase por acá. Muy buenos días, saludos para todos los hermanos, Dios nos bendiga, son bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y bueno, saluda a su hermano allí, deséele que Dios le bendiga en esta semana. Que Dios le bendiga en esta semana. Jaime, bienvenido, Isela y los Jaimitos son bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es su iglesia, le damos gracias al Señor. Qué bueno que podemos congregarnos. Y bueno, les había dicho que hay unos hermanos del circuito que nos están haciendo el almuerzo ahí abajo. No sé si tenemos allí hay una actividad gastronómica que está haciendo el circuito número 1 al que nosotros pertenecemos. Y entonces ellos están preparándonos pues, gallina criolla. ¿A cuánto les gusta la gallina criolla? Carne asada, sopa de gallina, viuda de pescado, pescado frito. Entonces, allá abajo, ahora que usted salga, las esposas no tienen que cocinar ahora en el almuerzo. Así que esa es una actividad que hace el circuito en pro del tabernáculo. El tabernáculo Jericín, que está allá en una parcela que Dios nos ha regalado. Y ya Dios mediante, creo que en esta semana es posible que estemos empezando a colocar el techo de la parte central de ese tabernáculo.
para que nos dé algo de sombrita para hacer algo allá, para comenzar. Así que usted después de la escuela baja y está colaborando y se está alimentando un delicioso plato y está colaborando con la construcción del tabernáculo que estamos construyendo allá en nuestra finca. Esta semana ya está bueno de vacaciones. Esta semana volvemos a nuestro estudio bíblico, volvemos al culto en familia, a nuestros servicios, normalmente martes, miércoles y jueves, las sociedades. Volvemos a la normalidad en nuestros cultos habituales. Voy a llamar a unos jovencitos a que pasen adelante, pero antes quiero decirles que Dios en su palabra dice que en el Salmo 8, es un salmo de David y exalta a Dios y dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y después que exalta al Señor, que colocó su gloria sobre los cielos, el salmista se baja y dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ese Dios grande que puso su gloria sobre los cielos hace uso de unos pequeños para que cuando le alaben sea destruido el enemigo. Y este pasaje lo tomó como referencia nuestro Señor Jesucristo cuando los discípulos estaban impidiendo que esos pequeños llegaran a Él. Él dijo: no, al contrario, abran la puerta porque de ellos es el reino de los cielos. Y les cita este salmo, dice: no escucharon, no han oído, y cita este salmo textualmente como lo hizo el rey David para adorar al Señor. Entonces nosotros como iglesia le abrimos las puertas a estos pequeños, y voy a llamar acá a Clara Inés Carrascal, pasar acá adelante, Natalie Pedrosa, ellos van a pasar con un texto que tienen. Sofía Nieto Zavala, Liana Galindo Pérez, Liana, ahí está. Dulce María Castañeda, Gabriela Méndez Pérez, Shaira Avilés, Shaira, Luis Manuel Fernández, Juan David Zavala. ¿No vino Luis Manuel? Oscar Suárez, Joshua Avilés Mejía, Joshua, bueno, pues como acostumbramos a decir Yeshua para referirnos a Jesús, Joshua Avilés Mejía. Estos jovencitos que están aquí, ellos pasaron un proceso y acaban de terminar un manual que se llama Vida Abundante, es decir, que ellos tienen la información y la formación sobre lo que es la vida abundante en el Evangelio, en Jesús. Y tenemos también en nuestro departamento de la niñez y la adolescencia 3 niveles en los pequeños después que salen de Jocabet, 3 divisiones, división 1, división 2 y división 3. Y hay un grupo de niños que ya
terminaron División 3 y se van a anexar a este grupo, y voy a llamarles Gabriel González. Bueno, no está Gabriel. Ana Giraldo. Valeria Arrieta. Emanuel Zavala. Sara Guerra. Emanuel Quiñones. Vamos a que ellos se coloquen, los que llamé ahora se coloquen de este lado. Los que llamé ahora se colocan de este lado. Emanuel Quiñones. Naomi Pérez. Andrés Felipe Zavala. Bueno, Andrés Felipe está enfermito, estaremos orando por él, está en la clínica regional. Bueno, quiero que le demos un aplauso a este grupo que terminó Vida Abundante. Y también un aplauso para estos pequeños. Y voy a pedir que pasen acá, bueno, Jaime está acá y Omaira. Allá está Omaira. Y voy a pedir que pasen los maestros que van a tratar con estos niños. Betty Martínez, Luis Fer, Adriana, Luis Fernando Buitrago, Adriana Barrios, Lorena, está Lorena. ¿Cómo? No está Lorena, para que subieran los tres, no está. Y Jenny Charry. Lorena no vino, ¿dónde está Lorena? No vino. Está bien. Estos son los maestros, un aplauso para ellos. Bueno, Ruby está acá arriba. Ruby hace entrega a Omaira de estos niños y anexamos un solo grupo y ellos tienen un manual que se llama Soy Vida. Y este es el proceso que tiene la iglesia para que ellos conozcan a Cristo. Entonces voy a pedir a la iglesia que se coloque de pie, porque el proceso con esta niñez es la sumatoria, escuche bien, la sumatoria del trabajo de los padres, principalmente los padres. Segundo, la iglesia. La iglesia, a través de la estructura y el liderazgo, el pastoreo y el mentoreo que se hace con la niñez, pero también el esfuerzo de ellos por conocer de las Sagradas Escrituras y por tener el anhelo de conocer a Jesucristo en sus vidas, pero también el apoyo de toda la iglesia en general. Así que vamos a orar al Señor. Usted extienda sus manos sobre estos niños y puede orar por ellos por nombre. Menciónelos por nombre. Si no lo conoce, usted dice: Señor, te pido por la de el trajecito rojo, o por la que tiene esa que está ahí al lado del pastor, pero usted va a orar por ella. Usted va a orar por ellos y le va a pedir al Señor que abra el entendimiento de su mente y su corazón para que asimilen, para que la palabra haya mella, ellos sean arraigados y cimentados en las Sagradas Escrituras. Entonces extienda sus manos sobre ellos y comience a orar por ellos y también por los maestros. Señor, te damos gracias, Padre, por tu inmensa bondad. Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de pastorear a estos pequeños. Ellos pueden, Señor, al adorarte, derrotar al enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y clamamos a ti porque abras el corazón y el entendimiento de ellos a tu palabra, en el nombre de Jesús.
Y que tu palabra, Señor, sea en cada uno de ellos, en sus corazones. Que sus corazones, Señor, por la acción de tu Santo Espíritu, se convierta en un terreno fértil para que tu palabra germine y el carácter de Cristo sea producido en sus vidas. Oramos por el pastoreo de estos niños, por el mentoreo. Y oramos por los maestros, Señor. Y te ruego que les des sabiduría, que les des, Señor, la capacidad tuya, para que, Señor, ellos puedan formar, informar y formar estos corazones, Señor, maleables para tu gloria, Señor. Le encomendamos a ellos, Señor, en este proceso que inicia, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Y los niños y jovencitos pueden pasar entonces a sus clases. Que Dios les bendiga. Y bueno, así juiciosos como estamos, vamos a estar dispuestos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana con nuestra hermana Omaira, y entre tanto ella recoge sus utensilios. Quiero decirle que se vaya ubicando en el libro de Tito, que cuando nosotros estábamos pequeños, así como ellos que están ahí, nos enseñaron una cancioncita que dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ahí nos ubicamos para saber dónde está Tito en la Biblia. Y yo les recomiendo que también se la aprenda para que la búsqueda de las citas bíblicas se le haga más fácil. Amén. El problema es que tiene que aprenderse la canción, y cuando vaya a buscar un libro, entonces tiene que cantar la canción para recordar dónde es que está el libro, ¿verdad? Pero buena estrategia. Bendiciones, hermanos. Que nuestro Señor nos siga bendiciendo en esta mañana y que podamos escuchar su palabra y recibirla en nuestros corazones, hacerla propia. Es un privilegio poder ser enseñados por esa palabra, ser exhortados por ella. Y entonces, como decía ayer Lenis, nos vamos a ubicar en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el primer capítulo y en sus cartillas. Esta es la tercera enseñanza de esta serie que traemos, basado en la carta a Tito. Pero en los números romanos es la enseñanza número 21, página 49. Allí nos vamos a ubicar porque allí está lo que vamos a compartir en esta mañana. Y es que estas enseñanzas que traemos tienen el propósito de que la iglesia sea orientada acerca de algunos aspectos muy importantes en cuanto a la administración de la iglesia. Pablo, el apóstol Pablo, quien en enseñanzas anteriores vimos que fue el autor de esta carta, se la hace llegar a Tito, el pastor de las iglesias en Creta, para darle instrucciones, y nosotros, valiéndonos de esa carta y de esas instrucciones, estamos estudiando esos aspectos que son importantes en la administración de la iglesia. Entonces, esta enseñanza de esta mañana tiene el título La importancia de la labor y carácter de quienes administran en la iglesia. Es un poquito largo. La importancia de la labor. Cuán importante es la labor, la obra, pero también el carácter de aquellos que administran en la iglesia. Y entonces vamos a leer los versículos 5 al 9 del capítulo 1 de Tito. Así que le invito a que usted se ubique allí. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice así: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer,
y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oramos. Bendito Señor, te agradecemos una vez más, Señor, por estar aquí frente a tu palabra. Y queremos acercarnos a ella, Señor, ser instruidos por ella. Te pedimos, Señor, que a nosotros que somos tu iglesia, Señor, nos ayudes a comprender eso que tú quieres, Señor, que entendamos para ser edificados, que podamos ser dóciles a tu palabra, Señor, que podamos ver la obra tuya, esa obra divina del Padre, del Hijo y del Espíritu, Señor, en nosotros, Señor, que podamos comprenderla, Señor, de tal manera, Señor, que podamos vivir una vida que agrade a tu nombre, Señor, que traiga gloria a tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y entonces vamos a ver en estos versículos que nos corresponden en el día de hoy, cómo lo que veníamos estudiando se enlaza en la descripción del carácter y la labor de los que administran la iglesia. En las primeras enseñanzas que veíamos, en las dos primeras enseñanzas que veíamos, se nos describía a los autores de la carta, al apóstol Pablo y a esos autores intelectuales, ¿verdad? La obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta carta. Así que este pasaje que nosotros vamos a estudiar hoy constituye la descripción de la tarea que Pablo le encarga a Tito en medio de las iglesias en Creta. Y vamos a ver entonces, a través de este pasaje, cómo esa tarea tiene dos caras, tiene dos facetas y las dos son igual de apremiantes y necesarias. La labor que Pablo le encomienda a Tito es descrita en estos pasajes y comprende corregir y establecer. Pero también se muestra en este pasaje en cuál es el carácter, en qué consiste el carácter irreprochable de aquellos que administran en la iglesia de Jesucristo y cómo el testimonio que ellos dan adorna la doctrina del evangelio y trae edificación a la iglesia. Consideraremos entonces cómo es el carácter, cómo es la conducta tanto en lo íntimo de sus vidas y cómo se manifiesta en lo público en la congregación. Y concluiremos esta sección poniendo de relieve que la sana comprensión de la palabra de Dios le da facultad a ese que administra, a esos que administran en la iglesia, para exhortar, para amonestar a aquellos que se oponen y traerlos al camino. Entonces vamos a ver como primer punto, ahí en las cartillas, la labor pastoral de Tito. Vamos a ver cuál fue, por encargo de Pablo, la labor que le ha sido encomendada a Tito, el pastor de las iglesias en Creta. Recordemos nosotros que se nos hablaba en el contexto de que estas eran unas iglesias jóvenes y eran unas iglesias repartidas en casas. Entonces Pablo, en el primer versículo que leímos, en el versículo 5, le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, la labor pastoral de Tito consiste en dos cosas principales: corregir
y establecer ancianos. Eso nos dice en el primer versículo, el versículo 5, que la labor pastoral de Tito consiste en corregir y establecer ancianos. Entonces, lo primero es la corrección de lo deficiente. Corregir lo deficiente era una de las tareas que el apóstol Pablo quiere encomendarle a Tito en medio de la iglesia en Creta. Y eso de entrada nos hace pensar a nosotros que en la iglesia había cosas deficientes, ¿verdad? Si la labor de él incluía corregir lo deficiente, entonces es porque en la iglesia había cosas deficientes. El término corregir denota poner en orden. O sea, Tito debía poner en orden cosas en la iglesia. Pero también se refiere a enderezar algo que ya está puesto y que se ha torcido. Es más, el término corregir se asocia a la labor médica. Está relacionado con el término médico, que alude a lo que se hace cuando hay una fractura ósea o cuando hay una extremidad que se ha dislocado de su lugar. Corregir es más o menos eso. Entonces, si usted se pone a pensar, si nos ponemos a pensar, cuando hay un hueso que está fuera de su lugar, cuando hay una coyuntura que no está en su puesto, entonces se requiere una intervención para que ella vuelva a su lugar. La comisión que se le da aquí a Tito no indicaba añadir algo a lo que ya el apóstol Pablo había dejado en la iglesia, sino a restaurar eso que había caído en defecto, eso que ahora estaba defectuoso. Así como el hueso que se salió de su lugar necesita ser puesto otra vez en su lugar, así en la iglesia había cosas que necesitaban ser corregidas. Y esa era la razón de ser de la labor del pastor. Y Pablo le dice, empieza diciéndole a Tito: por esta causa fue que yo te dejé. ¿Por qué te dejé? Porque hay cosas que corregir. ¿Por qué se requiere la labor pastoral? ¿Por qué le fue encomendada esa labor pastoral a Tito? ¿Cuál es la razón de ser de su labor? ¿Por qué se requería al pastor Tito frente a las iglesias? ¿Por qué lo dejó Pablo allí? Porque había cosas que corregir. Entonces, la labor pastoral, la labor de los que administran la iglesia, la labor de los que están puestos a la cabeza de la iglesia, encuentra su razón de ser en que nosotros somos defectuosos, en que siempre va a haber defectos y cosas por corregir al interior de la iglesia. Entonces se requiere esa labor pastoral para corregir. Si eso no fuera así, si no hubiese cosas que corregir, entonces la labor pastoral no se necesitaría. Si todos los que estamos aquí reunidos marcháramos como el huesito puesto en su lugar, el pastor aquí no tendría trabajo. Los pastores no tendrían trabajo. Pero la labor del pastor es precisamente porque los que constituimos la iglesia constantemente tenemos la tendencia a zafarnos del lugar donde debemos estar. ¿No es eso cierto? ¿No es verdad? Algunos dicen que es mejor trabajar con máquinas que con gente. Algunos dicen que yo mejor trabajo con los animales que con la gente, porque al animal lo amarro, ¿cierto? Le aprieto la boca, que así lo domino. Pero dominar gente, trabajar con gente, no es fácil. Entonces la labor pastoral apuntas. El pastor no trabaja con las sillas. Los líderes no mandan a las sillas, a los ventiladores. Están puestos para administrar sobre gente que tiene defectos,
¿verdad? Sobre personas que constantemente nos desajustamos del lugar. Así que la labor pastoral encuentra su razón en mí. Usted puede decir allí donde está, el pastor está allí porque yo estoy aquí. O sea, yo preciso de la corrección del pastor, la corrección de quien administra. Y Pablo le dice eso a Tito: yo te dejé para eso, para que corrijas lo deficiente y además de eso establezcas ancianos. Pero antes de pasar a eso, quiero decirle que esa labor pastoral no es la más agradable, no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. La corrección puede ser dolorosa, puede ser incómoda. A nosotros no nos gusta que nos llamen la atención. A nosotros no nos gusta que haya una persona allá en la puerta y que nos diga: mire, siéntese acá. No es que yo me quiero sentar acá. Mire, no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta la corrección. Pero esa labor, aunque incómoda, es necesaria y es un encargo de Dios. Es una labor ineludible de quienes administran en la iglesia. Y por otro lado, lo que podemos entender de esta primera parte es que los líderes, los pastores, los que administran, no trabajan sobre cimientos nuevos. Ellos no se inventan doctrinas nuevas. Ellos trabajan sobre lo que ya ha sido puesto, sobre lo que ya el evangelio ha puesto, pero que quizá los creyentes en el día a día olvidamos, lo descuidamos. Esas cosas que se descuidan constantemente son las que la labor pastoral viene a corregir. Entonces, el encargo pastoral de Tito era una labor que no podía eludir, era la razón de ser de su trabajo allí. Pero además de eso, punto número 2, Tito también debía establecer ancianos. El punto número 2, establecer ancianos. Tito debía corregir lo que venía mal en la iglesia y además debía establecer hombres al frente de esas iglesias, ancianos que estuvieran frente a esas iglesias en las casas. Y en el versículo dice: para que establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Establecer ancianos no indicaba una ordenación formal, un rito, no. Indicaba la designación para que la iglesia reconociera a aquellos que ya habían sido levantados o suscitados por el Espíritu Santo y que ya tenían la calificación para asumir ese cargo, para asumir esa posición, y que daban evidencia de ello. O sea, ya la evidencia era evidente, por así decirlo. Ya era evidente que ellos habían sido escogidos por el Espíritu Santo para el servicio. Hay dos términos en esta carta para referirse a los líderes o administradores, y una de ellas es anciano, y más adelante vamos a ver otra que es obispos. Aquí particularmente Pablo dice ancianos, para que establezcas ancianos, para que los muestres a la iglesia, porque ya ellos han sido escogidos por Dios. Y el término anciano no es necesariamente el que es viejo de edad, no se refiere necesariamente al que ya, como decimos nosotros, pinta en cana, ¿verdad? No se refiere exclusivamente a eso, aunque puede tener cierta relación. El anciano, ese término se refiere al carácter de la obra y al carácter del hombre que iba a ser puesto en ese servicio. La palabra obispo, por otro lado, se refiere a la labor como tal, a lo que él hace, pero la palabra anciano se refiere a lo que él es. Entonces, Tito debía establecer hombres que tenían ciertas características en su ser, que ya eran parte de su ser. Y el anciano es aquel que tiene la experiencia y el entendimiento espiritual. El anciano es aquel que ha experimentado en su vida
el actuar del Espíritu Santo. Es aquel que está entrenado en la vivencia bajo el Espíritu Santo y tiene el entendimiento espiritual. Y eso no es a la bulla de los cocos. Eso no surge de cualquier manera. Esa es una obra divina. Y a estas personas es a quien Dios le ordena, a través de Pablo, a Tito, que establezca a estos hombres que tienen el carácter del Espíritu Santo de Dios en ellos. Así que en esta primera sesión, mis hermanos, nosotros podemos concluir que como iglesia, como creyentes, continuamente nosotros olvidamos, descuidamos aspectos importantes en nuestras dinámicas de iglesia, en nuestras vidas cristianas, y necesitamos la labor correctora ministrada a través de los hombres que por el Espíritu de Dios han sido puestos para ello. Así que si yo reconozco que como creyente tiendo a olvidar, a descuidar, hay defectos en mí, entonces también debo tener la capacidad de aceptar la corrección que viene de aquellos a quien Dios ha puesto como administradores en la iglesia. Y de alguna manera también debo tener la madurez para que me puedan corregir. Si el que se torció el tobillo, si el que se partió el hueso no permite la intervención médica, las consecuencias van a ser peores y no va a poder llegar a una sanidad, no va a haber sanidad. Entonces la corrección y esa intervención pastoral es necesaria, y eso nosotros debemos comprenderlo como iglesia. El trabajo de edificación de la iglesia es constante. ¿O hay alguno aquí que diga, ya yo no necesito más, estoy completo? Ya, pastor, a mí gradúeme. Ya, súbame al nivel que ya yo llegué al tope. No es así. El trabajo de edificación de la iglesia es algo constante. Y precisamente, mire, en el libro de Efesios, yo le voy a invitar a que vaya conmigo al libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11 en adelante, dice, hablando precisamente de aquellos a quien Cristo mismo constituyó y puso, porque es Él el que pone. Y recuerde que al inicio, en las primeras enseñanzas, en la primera enseñanza, cuando se nos hablaba del Dios autor de la carta, se nos recordaba que Dios es el dueño, Él es el soberano, Él es el que pone a los que administran, Él es el que los designa, y a los que Él pone son los que tienen la facultad para hacer las correcciones al interior de la iglesia. Y el versículo 11 dice, Él mismo, Él los constituyó. Pero yo quiero que vayamos al 13, donde dice, ¿hasta cuándo van a estar esas personas, los pastores, los maestros, los profetas? ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Levante la mano el que ya llegó. Bueno, el que va a la mitad de camino, pues. No, ni siquiera el pastor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Dónde están los perfectos aquí? Ahí hay uno, ¿no? Allá. Alex, no era Alex. Pero esto nos da a entender a nosotros que esa labor pastoral, ¿cuándo se acaba? No sabemos, ¿verdad? Pero todavía entre nosotros no está acabada. Así que nosotros debemos comprender eso, porque eso nos va a permitir a nosotros aceptar la corrección, aceptar la enseñanza, aceptar cuando nos incomodan, porque es una labor divina, es una labor que viene de Dios. En el punto B, vamos a ver entonces cuál es el carácter y el perfil
irreprensible del anciano, primero, en lo íntimo de su familia. Y el versículo 6, para continuar el texto, nos va a hablar de eso. Dice así: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces vamos a ver allí el carácter y perfil irreprensible del anciano, porque está hablando de los ancianos que Tito iba a constituir, a establecer en lo íntimo de su familia. ¿Y por qué en lo íntimo de su familia? Porque si usted nota allí ese versículo, está hablando de la mujer y de los hijos de ese que ha sido designado y a quien Pablo le dice: estos son los que vas a establecer. Entonces, lo primero es que sea irreprensible como esposo. El versículo 6 empieza diciendo: el que fuere irreprensible como marido de una sola mujer. Irreprensible como esposo se refiere a aquel que es fiel a su esposa. Bueno, aquí sí puedo preguntar, ¿verdad? ¿Cuáles son los fieles a sus esposas? Amén. Las esposas te deben estar preocupadas. ¿Dónde estará mi esposo? El que es fiel a su esposa, levante la mano. Ah, sí la levantó. El que es fiel a su esposa, dice allí. Bueno, ya tiene un chulito allí, ¿verdad? Fiel a su esposa, marido de una sola mujer. La palabra marido designa o se refiere al que cumple su labor de marido. O sea, es marido no porque lo dice un papel, no porque hizo una ceremonia ante un juez o porque hizo una ceremonia religiosa, sino porque es marido de verdad. O sea que uno puede decir marido con letras mayúsculas, ¿verdad? Marido en todo el sentido de la palabra, no maridito, es el marido. Y marido quiere decir el que cumple todo su rol con la que está a su lado, aquella que ha hecho su esposa, la ampara, la cobija, es fiel a ella. Así que al usar este término expresa que se conduce como tal, se conduce como el varón que protege y cobija a su esposa, cumple a cabalidad con su rol como marido. O sea, es irreprensible como marido, es ejemplo como esposo, no está de adorno al lado de la esposa, está cumpliendo su labor como marido. Ese anciano, muestra que verdaderamente ha sido escogido por Dios para esa labor. Y es importante, ¿verdad? Y es tan diciente, debe ser tan diciente para nosotros que mire por dónde empieza el perfil, por dónde se detalla el carácter del que administra en la iglesia. No empieza en lo público, empieza ¿dónde? En lo interno, allá dentro de la casa, ¿verdad? En el refugio con su esposa, con su mujer. Desde allá empieza esa labor. Desde allá se evidencia. Se nos hablaba una vez entre parejas de lo incoherente de que alguien tenga éxito en su vida pública y sea un fracaso en su vida familiar. Eso no va, eso no se puede dar entre el creyente que dice vivir una vida sometida a Dios, al Espíritu Santo. Eso no pega, eso no tiene coherencia. Y entonces la facultad del que administra, del que sirve al Señor, empieza allá en lo íntimo de su casa. Es irreprensible como esposo, es fiel a su trabajo como esposo y lo cumple a cabalidad. Pero también, número 2, es irreprensible como padre. Irreprensible, allí en su cartilla, como padre. Si su labor como esposo no tiene tacha alguna, su labor como padre
tampoco. Y es que una cosa va enhebrada con otra, ¿verdad? Si ese señor, ese hombre, ese anciano, ese líder es irreprensible en lo secreto con su esposa, eso va a ser evidente ante sus hijos, y entonces como consecuente a su labor irreprochable como esposo, se convierte en modelo y autoridad para que sus hijos sigan la fe y no se envuelvan en el libertinaje y el derroche. Por eso la cualificación primera que pone el apóstol aquí de relieve es lo íntimo de la familia, ¿verdad? Irreprochable como esposo, irreprochable como padre. Pero también vamos a ver el carácter, y esto es central, el carácter y la obra de quien administra en la iglesia. Lo primero es su cualidad, su carácter como marido, como padre. Pero también vamos a ver el carácter y la obra de quien administra en la iglesia. Y eso lo vamos a ver en los versículos 7 al 9, donde dice, vamos a leer primero hasta el 8, dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y ahora empieza a detallar: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. En este aparte se enfatiza el carácter irreprensible del administrador, porque vuelve a repetir y dice: es necesario, es fundamental, eso no se puede pasar por alto, que el obispo, ahora lo llama obispo, ahora va a hablar de su labor, ¿verdad? El obispo es el que vigila, el que ve, el que está pendiente. Entonces es necesario que ese que vigila, que cuida en la iglesia, que está pendiente, sea irreprensible como administrador de Dios. Y aquí quiero enfatizar que él es un administrador de Dios. El administrador no es dueño. El administrador rinde cuentas a uno que está por encima de él. El administrador no actúa por su cuenta. Y recuerde usted que cuando se nos hablaba de Pablo, y cuando Pablo se presentaba al inicio de la carta, él se llamaba a sí mismo Pablo, siervo ¿de quién? De Dios. Pablo, siervo de Dios. Y se nos decía en esa enseñanza que esa palabra siervo era en la pirámide. ¿Cómo se llama eso? En la pirámide social, en la jerarquía social, ¿era el primer lugar? No, era el último, el que estaba allá debajo de lo último. O sea, Pablo estaba diciendo: yo estoy puesto en el último lugar, soy el siervo, soy el esclavo de Dios. Yo no soy dueño de nada. Y el que administra se sabe a sí mismo sometido a la voluntad de Dios. Es un administrador que rinde cuenta a otro que es superior a él, lo tiene claro. Y por eso esta sección del texto dice como administrador, no como dueño. El pastor no es el dueño de la iglesia. Los ancianos no son los dueños de la iglesia. No somos los dueños de nada. Estamos en esa pirámide, estamos en el último escalón. Pero Pablo lo decía no como algo por lo cual sentirse humillado, sino que él decía: es un privilegio, es un honor, es un deleite para mí ser el siervo, el esclavo. Y recuerde usted también que en la cultura que rodeaba a la iglesia en Creta y en toda esa ideología religiosa de los dioses le servían ¿a quién? A los hombres. Y había un Dios para cada cosa.
¿cierto? Pero el Dios trabajaba a orden del hombre, a lo que el hombre quisiera y a lo que el hombre dijera. Pero Pablo aquí está volteando la cosa y está diciendo, es que el administrador, el siervo, el anciano, que es según Dios, según el Espíritu Santo, no hace lo que le da la gana porque él está sometido a la voluntad del Padre, y eso para él es un privilegio, no es una humillación. Y ese es el carácter que él quiere imprimirle a estos que van a ser establecidos en la iglesia. Bendito sea el Señor, y ese es el carácter que debería distinguirnos a nosotros. El que se considera a sí mismo como dueño de nada, sometido a la voluntad del bendito Padre, que por gracia y misericordia lo escogió para servir. ¿Dicen amén? Entonces, en ese carácter y en esa primera parte dice, el que administra o el obispo que está puesto como administrador de Dios, tiene unas características, tiene un carácter que es irreprensible, y entonces las empieza a detallar. ¿Qué debe caracterizar? ¿Qué debe tener ese que quiere servir y que administra en la iglesia? Y entonces allí en sus cartillas aparecen unos no, porque para decirnos el perfil, para detallarnos el perfil, nos va a decir y le indica Pablo a Tito, mira, fíjate bien que estos ancianos, que estos obispos no tengan esto, esto no se puede. Y yo quiero que usted los considere también con sumo cuidado y diga, no, esto no. Dígale al de al lado, esto no. Escúchalo bien, esto no. Lo que viene a continuación no corresponde al perfil y al carácter del que Dios ha puesto a administrar su iglesia. Primero, ¿qué no es? No soberbio. No soberbio. No soberbio indica que no se complace a sí mismo y no busca que los creyentes lo complazcan a sí mismo, complazcan sus deseos, sus caprichos. La soberbia tiene que ver con eso, con la complacencia a sí mismo. Así que el administrador, según Dios, no busca satisfacerse a sí mismo. Y recuerde otra vez que Pablo al principio de la carta decía, yo soy siervo de Dios, o sea, yo estoy en el nivel más inferior, entregado a la voluntad de Dios. Y además de eso dice, cuando se presenta, después de decir soy siervo, dice soy apóstol de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes esa parte? ¿Y qué indicaba para él ser apóstol? Que él recibía la instrucción ¿de quién? De Cristo. O sea, se consideraba a sí mismo como propiedad de Dios, al mando de Dios, es decir, bajo el mando de Dios, pero recibía instrucciones del Hijo de Cristo. Y algo que a nosotros no nos gusta es que nos digan lo que debemos hacer, ¿verdad? No nos gusta que nos digan, que nos instruyan. Y Pablo dice, yo Tito, y le dice a la iglesia, yo soy mandado por Cristo, recibo la instrucción de Jesucristo, soy apóstol no mío, soy apóstol de Jesucristo, recibo la instrucción de Cristo. Así que esa característica tiene que ver con eso. No es soberbio, no se cree dueño él de sí, él se sabe posesión de Dios y se reconoce como posesión de Dios. Pero también dice no iracundo. Ese es otro no iracundo. ¿A qué le suena eso? A que le dice no a la ira, ¿verdad? A que no es propenso a la ira. No iracundo quiere decir que él no se mantiene ahí en la rayita de la ira, ahí al borde de la ira. No, él está alejado de la ira, se aleja de la ira. No iracundo, no es propenso a la ira. No dado al vino. Tercer no dado al vino. ¿A qué le suena eso?
no dado al vino. No que no le guste el vino. Bueno, aquí hay el vino de la Santa Cena, ¿verdad? Pero no se refiere a eso. Dice, no se mantiene cerca del vino. Pero literalmente sí se asocia con el vino, pero también a aquel que actúa siempre como si estuviera cerca del vino, o sea, el borracho, ¿verdad? No se mantiene cerca del vino, entonces no es alborotador. ¿Qué hace el borracho? Por todo forma pelea, ¿verdad? No voy a preguntar. Por todo forma pelea. El que es según Dios no provoca el alboroto, no le gusta el alboroto. Pero también dice no pendenciero. No pendenciero. ¿A qué suena eso? Evita a toda costa la pelea. El pendenciero es el peleón, el pastor peleón. No, aquí no hay. El anciano peleón, el líder peleón, el que por todo pelea. No pendenciero, él la evita, él no la busca. No es belicoso. Pero también dice no codicioso de ganancias deshonestas. No codicia ganancias deshonestas. No busca beneficios particulares, beneficios privados a costa del evangelio. No acepta nada que pueda tener procedencia dudosa o que pueda agraviar o traer vergüenza al testimonio de su fe. ¿Sabe por qué? Porque precisamente él sabe que es administrador y que hay uno al que le tiene que rendir cuenta y no puede entregar cuentas chuecas ni defectuosas, no puede alterar números, ¿verdad, Jaime? Los contadores, no le puede fallar, no le puede faltar un céntimo. No le puede desencajar la cuenta porque él sabe que es administrador y por eso desecha cualquier cosa de dudosa procedencia, porque él sabe a quién está sometido, sabe que hay una autoridad sobre él y que a esa autoridad deberá dar cuentas. Así que él le dice no a esto, no. Y usted dirá, bueno, pero esto díganselo al pastor. Estuvieran citado hoy a los pastor Narciso, no vino. Ahí está. Sí, yo lo vi. Está. Pastor Narciso ayer. Ahí está el pastor José Luis. A los líderes, a los ancianos. Está la anciana Ruby. Se fue, esto no era con ella. No, está en su labor de anciana, ¿verdad? Hubieran citado a los ancianos y le hubieran dicho esto, porque los creyentes nosotros no somos ancianos. ¿Nos importa esto? Sí. Porque esto tiene que ver con la labor en la que nosotros somos edificados. Porque esto nos hace a nosotros de alguna manera, yo le decía a los servidores, manejar como una checklist, ¿verdad? Que no es algo tan literal, pero sí me permite ver a mí qué calidad de liderazgo hay hoy en día, qué calidad de líderes hay a nuestro alrededor, y si realmente son o no son constituidos por Dios y puestos por Dios. Estos no, estos son los no. Pero así como hay unos no, entonces ahora detalla a unos sí, lo que sí. A esto sí, márquele chulito. Esto sí va, esto sí. Los sí de los que administran en la iglesia y en sus cartillas, los sí de los que administran en la iglesia. Y empieza diciendo esta parte. Hospedador. ¿Qué es hospedador? Aquel que acoge, aquel que da refugio y ama a quienes hospeda. No necesariamente es el que le abre la puerta de su casa a toda la iglesia, porque imagínense, no cabemos, ¿verdad?, en la casa del pastor. Y sí habla de eso, pero el que acoge, el que hospeda, es aquel que en otro sentido abriga y abraza al otro. Eso sí debe tener el que administra. Eso sí debe tener el anciano. Acoge y abraza. Hace sentir al otro como en su propia casa.
lo hace sentir en familia, lo hospeda con todas las ganas. Eso sí debe tener el que administra en la iglesia. Pero además de eso dice, ama lo bueno, amante de lo bueno. Amante de lo bueno no es que simplemente se conforma con hacerlo bueno, sino que promueve que se haga lo bueno. Siempre busca que el creyente, que aquel que está siendo edificado bajo su administración, haga lo bueno, busque lo bueno, promueve lo bueno. Pero también es sobrio. ¿Cuál de los no es contrario a este sobrio? Es dado al vino, ¿verdad? El que es dado al vino es sobrio, no, hace locura. Y al día siguiente dice que no se acuerda. Pastor, ¿usted cuándo? Yo no me acuerdo, yo dije eso. Aquí dices, es sobrio, controla, es prudente, se controla, se domina a sí mismo, no actúa a la loca, a la bulla de los cocos, es prudente. ¿Y sabe de dónde viene esa prudencia? Que él sujeta su vida al Espíritu de Dios. Es sobrio, es justo porque actúa siempre con rectitud y justicia. Entonces, sí a la justicia, sí es justo, el que administra es justo, debe tener en su carácter la justicia. Es santo, se sabe a sí mismo y se reconoce a sí mismo y actúa como tal, actúa como santo. No es santo porque se cree superior a los demás, no es ese concepto de santidad que pareciera que levita sobre los demás, ¿verdad? Que no camina sino que anda sobre el aire porque es tan santo. No, todo lo contrario. Tiene los pies en la tierra, pero se reconoce a sí mismo como uno que fue seleccionado por Dios. El santo es aquel que fue escogido por Dios, fue seleccionado por Dios y se reconoce a sí mismo como eso. Lo reconoce como un privilegio y en razón de ese privilegio trata de responder de la manera más cuidadosa y más fervorosa a esa designación que Dios le ha dado de santo. Por eso es santo. Se sabe a sí mismo separado para una labor que es suprema. Reconoce que la labor que le ha sido encomendada como ministro no es cualquier cosa, no la toma de cualquier manera. La asume con responsabilidad, con santidad. Le da valor de santidad a la iglesia. Le da valor de santidad a la administración de la iglesia. Es cuidadoso porque sabe que lo que le ha sido dado es santo y es una labor santa. No viene de él, es de Dios. Pero también es dueño de sí mismo. Dice al final de ese versículo, dueño de sí mismo. Es decir, que domina sus deseos y se mantiene firme. Domina sus deseos, no da rienda suelta a lo primero que se le ocurre. Es cuidadoso y además, al final, aunque no menos importante, dice retenedor de la palabra fiel. Retiene la palabra fiel. Es decir, se mantiene adherido a la palabra, agarrado de la palabra de Dios. No se refiere a que cuando está enseñando recita todos los versículos habidos y por haber y se sabe la Biblia de memoria, aunque pudiera ser una habilidad que no se desprecia, pero se refiere a que se mantiene agarrado a la palabra de Dios, a que reconoce en la palabra de Dios su fuerza, su autoridad para la obra que le ha sido encomendada. ¿A qué le suenan todas estas cualidades? ¿A qué se le asemejan todos estos no y todos estos sí? Cuando estudiaba este texto, inevitablemente yo iba a Gálatas. Gálatas, del mismo apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Galacia, le recuerda a la iglesia el fruto del Espíritu Santo y le habla también de unas obras de la carne. Y en una enseñanza anterior se nos decía, ¿verdad?, cómo la obra del Espíritu Santo
Y lo vamos a ver más adelante también cuando veamos, porque es que esta carta no es apenas para los pastores, ahora viene para los otros. Usted espere que ahora viene lo suyo. Se detalla allí la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, empezando por los que administran la iglesia. Y en Gálatas se habla de que el fruto del Espíritu Santo y del que vive bajo la dirección del Espíritu Santo muestra amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Semejante a esto sí, y desecha las obras de la carne, semejante a estos no. Le dice no a la blasfemia, le dice no a las borracheras, le dice no a las herejías, le dice no a la inmundicia, le dice no a la impureza. Se parece a eso. O sea que el carácter de aquel que administra tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en su vida. El carácter del que administra, del que sirve a Dios, tiene que ver con que reconozca que está bajo la autoridad de Dios, que sigue las instrucciones del Hijo y que debe andar y actuar bajo la dirección del Espíritu Santo, entendido como la evidencia de estas cualidades en su vida. Ese es el actuar del Espíritu Santo. La evidencia de estas virtudes en la vida del creyente es lo que realmente nos hace a nosotros espirituales, no es otra cosa. Es la evidencia de esas obras en la vida del creyente. Y al final tenemos entonces que la palabra imprime autoridad para enseñar, exhortar y corregir. Y aun cuando esto está ligado a lo anterior, sí queremos enfatizar en que precisamente como el que administra está adherido a la palabra, entonces la palabra le imprime la autoridad, le da la autoridad para enseñar, exhortar y corregir. Quien administra según la enseñanza y doctrina de la palabra de Dios es quien se mantiene al lado de la palabra y está facultado para, de manera sana, porque lo hace de manera sana, exhortar y convencer. El versículo explícitamente dice exhortar con sana enseñanza y convencer. Dos cosas: exhortar y convencer. Exhortar es traer al lado. Así que la exhortación busca traer al lado, ganar hacia el lado, acercar al otro. Así que la exhortación pastoral, la exhortación del líder, la exhortación del anciano busca ganar al otro y traerlo al lado. Así que la exhortación requiere amor, la exhortación requiere paciencia. Y entre los creyentes, los que administran, corrigen por amor, porque aman, y corrigen y exhortan con amor. Así que el que exhorta también anima y también alienta, porque posiblemente las correcciones duelen. Y lo que veíamos al principio es que la corrección se parece a esa fractura que no es agradable, pero la corrección sana. La corrección es el yeso que pone en el lugar lo que se ha dislocado. La corrección no agrada, pero sana. Hace bien, trae sanidad. Y entonces es necesaria, aun cuando ella en cierto momento produzca dolor e incomodidad, sufrimiento, sufra la corrección, que le duela la corrección, pero tenga en cuenta que esta corrección le sirve, que esa corrección sana. Y recuerde que lo que nosotros estamos viendo en estos estudios es para que podamos comprender en qué consiste la edificación de la iglesia. Si a mí no me dicen lo que está mal, yo no lo voy a corregir, porque posiblemente yo no tengo la capacidad de mirar lo que en mí está mal. Dicen por ahí que el ojo no ve para adentro. Entonces yo necesito que alguien más, con la autoridad de Dios, con la autoridad de su palabra, me pueda ver y me pueda corregir.
Entonces, esa corrección es sana, me hace bien. Pero también convence. ¿Convence a quién? A aquel que se ha desviado. Refuta los malos argumentos de los que se oponen y los atrae a la verdad. La procura del que administra según Dios no es hacerse notar, no es ganarle al otro para aplastarlo ni para señorear sobre él. Es para traerlo a la verdad. Es una enseñanza sin malicia en el corazón, con mansedumbre. El deseo y la labor pastoral no es para aniquilar creyentes, no es para fulminar creyentes, es para acercarlos y convencerlos, traerlos a la verdad. Y ese es un encargo de Dios, es una obra de Dios, es una comisión dada por Dios. Y a quienes Dios ha escogido y les ha impreso su carácter divino, permítales hacer su trabajo. Permítales llegar y corregir lo que en nosotros está mal. Finalmente, mis hermanos, quiero dejarles en la mente que ese encargo a los pastores, a los ancianos, a los administradores, a los líderes que usted ve aquí, o que usted pueda ver en una iglesia, no es una labor fácil, ¿oyeron? El pastor no la tiene fácil. Los pastores no la tienen fácil. ¿O es fácil, pastor? ¿Es fácil tratar gente? ¿Es fácil colocar esos huesos en su lugar otra vez? No es fácil, no es una labor sencilla, ni es una labor para ser tomada a la ligera. Y no es que yo hoy me levanté diciendo, uy, yo como que soy pastor. Oye, yo como que sirvo. No, no es una labor que se debe tomar a la ligera, porque es una labor que viene de Dios, procede de Dios, es divino, es de carácter divino y sus implicaciones son eternas, porque yo no estoy tratando aquí con el hueso que mañana se muere y se acabó. Estoy tratando con el alma. Estamos tratando con la eternidad de cada uno de nosotros. Así que esa labor tiene esas implicaciones eternas. Recuerde lo que nos dice Efesios: hasta que todos lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Eso es algo eterno. Eso no es algo que se va a acabar mañana. Eso no es algo que se va a completar de la noche a la mañana. Eso es algo que toma tiempo. Eso es algo que toma dolor, que vale dolor, que cuesta. No es una labor sencilla. Pero este texto y este pasaje, mire usted que no está detallando habilidades, no está detallando talentos que necesiten los administradores y los pastores, los ancianos. No está hablando de que tiene que ser el super pastor, que debe medir, no sé cuánto mide el pastor, debe medir 1,70 y 1,80. No debe tener estos títulos. ¿Cuántos títulos le leyeron al pastor Narciso el domingo pasado? ¿Cuánto fue, pastor? Magíster en esto, magíster en lo otro. No. Pablo no le detalla a Tito ni títulos ni habilidades. ¿Qué le detalla? El carácter divino, el carácter de Cristo en esos hombres. Eso es lo que se requiere. Así que no son habilidades, no son talentos intelectuales. Los que han sido por Dios constituidos son los que procuran mantener vidas íntegras, adheridas a la palabra de Dios. Son ejemplo en lo íntimo de sus casas, de su familia, y lo refleja en sus relaciones fuera de ellos. Más que un pastor, un anciano, un líder habilidoso, proactivo, que mejor dicho, intelectualmente el mejor, el 10. Que eso no es despreciable, que no decimos que está mal. Lo prioritario y lo que Pablo dice es necesario, se necesita que pueda vivir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, que se mantenga adherido a la palabra de Dios y que esa palabra de Dios lo faculte para llegar al otro, al fracturado, al herido, al cojo, al torcido, para arreglarlo, para exhortarlo, para traerlo, pero que también le imprime la autoridad para convencer a aquel que se ha desviado del camino, no para aniquilarlo, porque sabe acogerlo, porque se sabe siervo de Dios, porque sabe que él fue escogido por Dios, porque sabe que él era inmundo. Decía el pastor en una de las enseñanzas, él ha sido tratado por el Espíritu de Dios en la inmundicia de su ser, en la alcantarilla de su ser. Y como se sabe eso, como sabe que él fue tratado por el Espíritu Santo, entonces quiere que el otro también sea tratado de la misma manera. Se sabe siervo de Dios, se sabe en el último lugar de la jerarquía.
se sabe administrador, sabe que Él no es dueño de nada. Ese es el cualificado y el calificado por Dios para administrar la iglesia del Señor. Vamos a colocarnos de pie. ¿Y cómo pudiéramos orar? Agradezcamos a Dios, ¿verdad? Agradezcamos a Dios que pone hombres a los que ha puesto por encima de nosotros con estas cualidades. Pero pidámosle también que nos dé la madurez, que nos dé la actitud correcta para aceptar la corrección que de Él viene a través de estos hombres. Señor, muchas gracias por tu palabra. Bendito sea, Señor, porque Pablo no sabía, Señor, que esta carta la íbamos a leer nosotros hoy, pero cuán necesaria es a nuestras vidas, Señor. Y tú que eres dueño de los tiempos y de la historia, la trajiste a nosotros, Señor, y la pusiste hoy en nuestra mente, Señor. Y te pedimos que baje a nuestro corazón también, Señor. Que conforme a nuestra necesidad como iglesia, el libertador, Señor. Que conforme a la necesidad como iglesia esparcida por todo el mundo, Señor, esta palabra halle mella que habita en nosotros, Señor. Que podamos entender la dimensión, Señor, de la tarea divina, Señor, que tú has encomendado a hombres y mujeres en esta iglesia, en la tierra, Señor, para exhortarnos, para animarnos, para traernos de vuelta al camino. Gracias, Señor, porque un día también recibimos esa corrección de parte tuya, Señor, a través de muchos de estos hombres, Señor. Agradecemos por cada enseñanza, Señor, que trae exhortación a nuestra vida y que viene de ti. Danos la humildad, la sencillez, Señor, para recibirla, atesorarla, guardarla en nuestros corazones, Señor, para vivirla como iglesia, Señor. Bendice a quienes administran hoy en la iglesia. Yo le pido que usted recuerde ahí en su mente, a los pastores, a los que administran, a los ancianos, porque ellos son hombres y mujeres con luchas, con pasiones, con defectos, con necesidades, con problemas. Hoy oramos por ellos, Señor, para que se mantengan firmes en la fe, para que se mantengan firmes en la palabra, para que no negocien la buena palabra que les ha sido encomendada, Señor. Hoy oramos, Señor, por nuestros pastores, por nuestros ancianos, por nuestros líderes. Hoy los encomendamos a tu gracia, Señor. Hoy los presentamos delante de ti, pidiendo para ellos misericordia, pidiendo para ellos tu gracia, Señor. No los dejes caer, Señor. No los dejes ceder, Señor, ante las presiones del mundo, ante las tentaciones. Fortalece la vida espiritual, Señor, de estos hombres que tú has puesto en medio de nosotros para la edificación de la iglesia. Reconocemos que no estamos terminados, Señor. Reconocemos, oh Dios, que todavía la obra no está acabada en mí, Señor. Todavía preciso la corrección que viene de ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga. Puestos así en pie, exaltemos a nuestro Dios. Misericordia se eterna.
palabra del Señor en Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, no se olvide saludar a la persona que tiene a su lado y les deseo que en el nombre del Señor pasen una semana llena de éxitos en Él. Los jóvenes Shekinah esta tarde, en la noche, tienen una actividad, media vigilia, deben llegar 10 minutos antes acá al templo. Y recuerde que allá abajo ya prepararon el almuerzo por usted, así que puede darse la vueltecita por allá.